Desde las profundidades de Angmar, entre sombras y ecos de batallas olvidadas, el rey brujo de los espectros del anillo te da la bienvenida. Estás escuchando Susurros del Abismo, donde desentrañamos las historias de aquellos que forjan su destino con fuego y metal. Hoy nos adentramos en la mente y la vida de un guerrero de metal, un heraldo quien comanda con el retumbar oscuro de una marcha macabra, aquel que rasga el velo de la noche con destellos al chocar sus bronces y anuncia la guerra con el redoblar de sus tambores. Nazgûl Power Drums, el nuevo ocupante del trono de la percusión y una banda increíble. Un espectro que como yo abandonó la luz, pero hoy predomina con el fuego abrasador del monte del destino para forjar su propia leyenda en la historia de Dark Shadow. Nazgûl, bienvenido. Cuéntame sobre tu vida musical. Bueno, yo te cuento. Mi padre fue quien me inculcó la música, por ende mi camino en la música empieza desde ese momento, enseñado por el mejor, alguien que tocaba tiple, guitarra, bandola, violín, cuatro, entre otros instrumentos. Él fue quien me enseñó no solo con su ejemplo, todo el camino de la música. Con amistades como José A. Morales, los hermanos Tejada y aquellas figuras de renombre en la música colombiana de cuerda, yo crecí escuchando y viendo la ejecución de estos instrumentos y cómo se abordaba la música desde una parte muy colombiana. No obstante, mi padre llegaba a casa y me sorprendía con LPs de música clásica, incentivándome así en los grandes de la música: Tchaikovsky, Beethoven, Vivaldi. Y así fue como empecé a cultivarme en este mundo de la música, sentándome con él y él explicándome de qué se trataba cada nota musical que él llevaba a la casa de una manera muy bonita. ¿Qué fue lo más revelador para ti al descubrir la música por televisión, cuando MTV aún no era contenido basura? Bueno, yo inicié descubriendo el rock más o menos a los 12 años. Tenía una grabadora y en ella pues escuchaba lo que ponían en la radio, o sea, lo que nos tocaba escuchar. Ya tiempo después comencé a experimentar con la televisión, pues aquí en Colombia, canales como Play TV y afuera canales como MTV, como tú dices, cuando no era contenido basura aún. Comencé a escuchar más que todo bandas de nu metal y las bandas icónicas de toda la vida, y con ellas empecé a forjar poco a poco un gusto ya por la música más pesada. Conocí el rock, obviamente, aunque no pasé mucho por ahí, pero pues como buen friki, como buen ñoño que soy, me gusta mucho ver las fuentes, de dónde sale cada cosa. Claro, me dateé, pero mis inicios verdaderamente fueron con los Cuatro Grandes, con la New Wave British, también pues con el nu metal de esa época. Entonces obviamente super fan de Limp Bizkit, de System of a Down. Y bien, por ahí y por ese lado yo empecé a conocer la música de una forma ya más interactiva y yo decía, bien, aunque en mi formación musical pues estaba la música clásica, no toda la vida pues la viví acá en Bucaramanga. Yo llegué a un punto en donde mi familia me llevó a Bucaramanga y ahí estuve en la orquesta de cámara. En esta pues aprendí más a fondo y de una manera más interactiva todo lo que fue la música clásica. Entonces yo tuve un punto coyuntural, no solamente con ir a vivir a otra ciudad, sino también con conocer a otras personas de otros gremios musicales. Resulta que allí en Bucaramanga ingresé a la escuela Batuta. En esta escuela pues conocí
a una persona que tocaba batería en una banda de tropipop. Para mí eso era feo, no me gustaba, pero ver a alguien en vivo tocar la batería de una forma tan magistral para mí fue bastante revelador. Con ello me inicié con una fijación inicialmente por ver a alguien tocar batería y yo imaginarme en ese lugar, en ese puesto en donde yo decía, quiero hacer esto. Pasó el tiempo y seguí escuchando más música, seguí escuchando más bandas y llegué a una que me cambió la percepción del rock y el metal por completo. Háblame sobre aquella banda con la que te diste cuenta que se podía combinar la música sinfónica con el power metal. Es una banda que logra combinar la sinfonía, grandes corales con música metal. No es la que generalmente todos piensan, pero aún así también combina el power metal entre sus saberes musicales. Esta banda me cambió. Cuando escuché su primer y segundo álbum, yo dije, no lo puedo creer. No puedo creer que se puedan combinar dos de mis grandes pasiones. Y así conocí a Avantasia. ¿Qué géneros te influenciaron para ser el músico que eres hoy? Con el pasar del tiempo y con el conocimiento y la accesibilidad a más música, en ese momento no habían plataformas de streaming, pero tuve la fortuna de contar, pues no sé, con medios como radios privadas, como de televisión satelital y demás, y allí empecé a conocer mucho más metal. O sea, ya cosas muy muy específicas. Entonces siempre desde que conocí a Avantasia en adelante, pasando por Stratovarius y tipos de bandas sobre esa línea, muy virtuosas, con influencias neoclásicas y clásicas contemporáneas y demás, mis gustos empezaron a diversificarse un poco y me di cuenta que el metal tenía más de 20 subgéneros, y allí comenzó una aventura bien interesante porque conocí el death metal melódico, entre otros subgéneros. Claro, a algunos no me gustaron, pues no todo iba a ser perfecto, así como el grindcore y el brutal, no, la verdad no me vende, pero sí empecé a diversificarme aún más. El heavy metal, obviamente, pero claro, ya empecé a saber más de gótico, de progresivo, mucho más de power, más de death metal, sus vertientes también. Y ahí comencé a enamorarme más del metal, so pena que aún no tenía la posibilidad de practicarlo. Tu primera banda, Requiem, fue allí donde comenzó tu camino en el metal. Requiem, sí, Requiem fue la primera banda en la que estuve, ya hace más de 15 años. Con esta agrupación yo conocí el doble pedal, pero la manera en la que llegué a esa agrupación fue bastante curiosa, porque yo entré a la universidad y en la universidad conocí a un amigo, Brian. Él fue parte muy importante en todo este camino, porque sin saberlo fue la persona que me inició en este mundo del metal, y sin quererlo, porque aún así estábamos en cualquier cosa. Quisiera ser un Teletubby nada más. Yo no tenía mucha memoria muscular, a pesar de tener mucha teoría, o la suficiente por lo menos, y nos reuníamos a tocar solo los dos, alquilábamos salas de ensayo solo para los dos, para ir a sacar cualquier tema, cualquier ruido, lo que fuera. Era muy interesante, muy divertido, pero nada serio. Un día él vio una convocatoria en una red social en donde estaban solicitando un baterista y un guitarrista. Fue bastante satisfactorio saber que, por ejemplo, ellos pues buscaban justamente el dúo que estábamos reuniéndonos, y así fue como resultamos en Requiem. Y con Requiem yo conocí una técnica de la que estoy y siempre estaré enamorado, que es el doble pedal. Gracias a Requiem y a todas las bandas que han confiado en mí, ha sido un crecimiento bastante exponencial, con cada presencia, con cada persona, con cada músico con el que me he topado. Allí hice las primeras composiciones de metal, hablando en la batería. Tuve mi primer contacto con los escenarios, cosa que yo no había tenido antes, con los escenarios de metal.
Tuve la oportunidad también de hacer grabaciones, de pues ingresar a un estudio, pero un buen día, como todo en la vida, Requiem se acabó. Se acabó, eso para mí fue como mi primera tusa musical. Pues fue complejo porque incluso intentamos con los músicos que quedábamos a armar un tributo a Arch Enemy, del cual tampoco surgió nada, no salió nada, entonces sí, totalmente decepcionado de algunos factores ajenos a la música, porque la música al fin no tiene la culpa. Entonces yo dije, hay que continuar, debo continuar y voy a continuar. Y en la universidad conocí a este sujeto, Gustavo, gran pianista, gran teclista. Pues compartíamos gustos de power metal como Stratovarius, por aquello de la música clásica, neoclásica, influencias virtuosas y demás. En la universidad tocábamos solo Stratovarius y nos encantaba encontrarnos para eso. Después nos enteramos que él tenía otros músicos, una cantante lírica y un bajista, y él decidió fusionarnos. Y de ahí nació una banda, digamos que está en un estado de letargo. Se llama Darkest Valkyrium. Tuvimos una única presentación, un par de composiciones y los covers nos sonaban espectaculares. Por desórdenes de hormonas, que me incluyeron a mí también, la banda se acabó. Pensamos en ese momento. Aún no hemos hecho nada con ello, pero probablemente lo hagamos. Nuevamente otra tusa musical. Estando en eso, intentando reclutar nuevos músicos, dimos con un personaje que me comentó: tengo unos amigos que están buscando baterista para un proyecto de black, y como a mí esos subgéneros no me parecían pues muy llamativos, aún así yo dije, bueno, pues vamos a probar, estamos aprendiendo. Los contacté y desde ese punto empezó la novela, el tema así como medio trágico un poco. La primera vez que nos vimos pues fue como para concretar qué íbamos a hacer y qué nos gustaba y demás. Y la segunda vez que no nos vimos, que teníamos la intención pero no lo hicimos, fue ya para ensamblar el primer tema, la primera composición, en donde fue difícil. Ellos llegaron al sitio, no entraron, yo sí entré, no los vi, discutimos, desde ahí empezó todo súper trágico, pero bueno, a la tercera vez que ya nos vimos, sí pudimos encontrarnos, empezar a ensamblar, y de ahí empezó Aeteleo Cantus. Continuamos, ya teníamos 3-4 composiciones, ya las ensayamos, ya las teníamos ensambladas. Nos gustaba mucho lo que sonaba, pero el nombre que le habíamos puesto a la agrupación no nos gustaba. Entonces empezamos a filosofar, llegando a bautizar la banda como Abandon Light. De ahí nació una agrupación que, entre demasiados contrastes, dramas, intrigas. Hablando de Abandon Light, esa historia tiene más drama que una novela china. Entre intentos fallidos de desuscripción a la vida y cambios abismales de integrantes, ¿cómo sobreviviste a esa tormenta? ¿Y qué aprendiste de todo esto? Pues llegamos a considerarnos como una banda pionera en algunas cosas, como hacer nuestro propio outfit, nuestra propia escenografía, trabajar mucho en la performance. Desde el metal de las montañas empezamos un camino. Ya nos mostraba tocar en escenarios grandes, ya no solamente en bares ni en garajes. Y así es como empezamos a forjar de la manera más profesional que pudimos un álbum que pues fue mi primer larga duración, digamos, que se llamó el Madness Fortress. Estando en todos estos ires y venires, ocurrieron cosas muy interesantes. Resulta que en el primer año de creación del Madness Fortress se reunieron un grupo de personas, fans de Abandon Light, y hicieron un club de fans. Para celebrar el primer año se organizó un concierto, un toque, en uno de los bares pues como más sonados en la ciudad en ese momento, y pues se reunieron un montón de personas, hicieron un documental, nos dieron una placa. Fue muy bonito, la verdad, nos lo gozamos mucho y no nos esperábamos tener un club de fans, o sea, otra experiencia completamente nueva. De ese club de fans surgió un amigo, Taros, un excelente músico, y él me dijo: tengo una banda. Me puse yo a mirar y la banda pues era muy famosa en temas de covers y pues les iba muy bien. Era muy genial, la verdad, era muy interesante.
Resulta que un buen día él me dijo, quiero que haga parte de mi banda, me quedé sin baterista. Entonces yo fui y pues tuve que bajarle un poquito las revoluciones porque claro, estábamos acostumbrados a una banda como Abandon Light, en donde era dramatic metal total, pero ahí también empezó en paralelo un capítulo bastante interesante. 2018 fue tu año estrella. Festivales internacionales, viajes. ¿Cuál fue el momento más surrealista que viviste en ese año? Wow, se vivieron muchas cosas geniales. Digamos que fue como la época dorada de Abandon Light. Ya tuvimos la oportunidad de forjarnos como músicos de una forma más interesante. A pesar de todo el drama que se vivió hormonal y amoroso, logramos tocar puertas y logramos compartir escenario con bandas importantes. Yo siempre he sido una persona que va a los conciertos y la manera de sacarle hasta el último centavo a los conciertos es conocer a los artistas. Curiosamente, con esta buena costumbre tuve la oportunidad de conocer a estos personajes de aquí y les dije, voy a prometerles que en algún momento voy a tocar y compartir tarima con ustedes. Y así lo hice. En el Metal Millennium tuve la oportunidad de cumplir esa promesa. Fui de ir y decirles a ellos como estoy aquí. Yo les había prometido y se acordaron. Fue muy bonito. Uno de los festivales más importantes de metal en Colombia. Nos dieron la gran noticia de que estábamos adentro y pudimos compartir ánimo con muy buenas bandas, pero seguramente encontraron nuestro empuje muy interesante y encontraron en Abandon Light una banda que les gustó. Pudimos participar, nos llamaron, les gustamos. Claro, fue una experiencia increíblemente buena. También tuvimos la oportunidad de tocar en el Rock 10 de Engativá. Tocar ya en escenarios distritales, pero ya íbamos con cierto impulso, bastantes gatos que nos conocían y fue muy bonito. Junto con ello, en esos 3 conciertos pues tuvimos el chance de ir a varias ciudades del país en ese año, conocer mucha gente y disfrutarlo demasiado. Todo se fue dando de una manera muy satisfactoria porque ni siquiera nosotros buscábamos los eventos nos buscaban a nosotros. Viene el intento de desuscripción de la vida de una de los integrantes y con ello pues empezó lo que para mí fue como el declive de esa banda porque decidimos reemplazar ese integrante por otro integrante y pues con ese integrante yo la verdad personalmente no me entendí, así que terminé por irme. Para mí Abandon Light murió en ese momento, siendo que después se hizo un intento de segunda temporada, pero como en algunas series muy muy buenas la segunda temporada no es tan buena, o las secuelas, o en fin. Entonces pues bueno, ahí termina mi capítulo con Abandon Light, tercera decepción musical, como una especie de decepción amorosa, pero bueno, así se marcó. Ya yo después continué con Phoenix Fire. Esta agrupación pues tuvimos el chance de profesionalizarla. Compusimos 5 temas, el intro y otras cosas. Hicimos algunos videos y fruto de ello nació el Acalex Animus. En él dejamos plasmada, redundantemente toda nuestra creatividad, pero también muchos anhelos y muchas ideas que no habíamos plasmado, que no habíamos podido plasmar en bandas como las que yo tuve anteriormente, pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hacerlo. Fue muy interesante. Phoenix Fire entró en un letargo, entonces yo quedé en un limbo en donde dije, tengo la posibilidad de pues aún así explotar mi talento ya que no tengo ninguna banda. En ese momento no había como convocatorias, yo no revisaba mucho el tema de Facebook a ver si había como músicos buscando bandas, ¿no? Entonces decidí concentrarme en mí. Con ello dije, voy a hacer un canal de YouTube. Inicialmente ya había subido incluso algunos videos tocando pues algunas cosas, pero pues no lo había puesto profesional. Fue sino hasta que pude salir de Bogotá, venirme a vivir a las afueras, en donde tengo un espacio adecuado para colocar luces, poner la batería.
empezar a trabajar en algunas cosas, aprender de guión de cámara y aprender de edición. Y así comencé la aventura de generar un portafolio en donde yo pudiera, como tú dices, evidenciar mis habilidades como baterista, mis habilidades metaleras en general. Con ello, pues llegaron episodios muy interesantes. Me picó la nariz, carajo. Entre medias, yo tuve pues el chance de conocer a muchos músicos, y cuando Phoenix Fire entró en letargo, cuando Abandon Light para mí dejó de existir, el tecladista que había en Abandon Light me dijo que había un proyecto muy interesante en donde necesitaba un baterista que era de Power Metal. Yo dije, bueno, listo, chévere, de Power Metal, súper. Todo lo que tenga que ver con Power Metal, bienvenido. Pero yo no sabía qué tan trascendental era el tema hasta que me pasaron los tracks y descubrí que era una banda que arrancó en los años 90 y el power que se hizo en Colombia en esos años fue muy interesante. En esta agrupación el único integrante que quedaba pues implícito en la banda era George. Tiene una voz que le admiro un montón. Entonces pues decidimos resucitar a Majestic Realms. Esta agrupación nos puso a prueba a muchos. Ninguno de los músicos era como conocido con alguien más, cosa que fue muy interesante porque de ahí quedaron muy buenas amistades. En algún punto la pandemia atacó y este infortunio hizo que no pudiéramos continuar. Aunque hicimos un video de colaboración, se desarmó. No pudimos seguir, lamentablemente. Pero de ahí me quedó una gran amistad, y Pacho, pues una parte trascendental en mi vida emocional por un muy mal capítulo que me ocurrió, pero él estuvo ahí, yo estuve ahí también para él, y él, siendo un gran músico, un gran compositor, un gran productor, me dijo, tengo una banda y quiero que seas mi baterista. Un buen día me pasó los temas, yo los estudié, arranqué la aventura con una banda brutal que se llama Mind Machine. Entonces decidimos grabar en el estudio de este amigo de acá, Miguel Diego, y pues fue muy interesante porque allí había otro personaje que X, nada que ver con Mind Machine, pero estaba ahí. Él me vio grabando y pues comenzamos a charlar, fue chévere la empatía y pues yo lo veía ahí como bien, y él es bajista de la agrupación de Miguel Diego. Y entonces me dijo que está buscando un baterista. Yo le dije, mi brother, pues aquí tengo mi portafolio. No se lo dije tan así, pero le dije como, mira, yo pues toco esto, son videos que yo he subido, que yo he hecho. Pues si quieres llévalo, muéstralo a tu banda y me cuentas. Yo me empecé a interesar mucho y empecé a estudiar bastante la banda. Empecé a mirar, empecé a estudiar cómo de qué se trataba, el tipo de sonidos, cómo lo abordaban y demás. Y me he llevado una gran sorpresa. Ahora estás en Dark Shadow, una banda con un concepto tan épico que hasta tiene manga propio. Pero cuéntame, Nazgûl, ¿cómo te sientes siendo parte de este universo post-apocalíptico? ¿Alguna vez pensaste que terminarías tocando power sinfónico inspirado en un anime? Días después, este personaje me dijo que me iba a contactar uno de los integrantes de su banda. Efectivamente, me contacta un personaje que me dice: ¿qué parceros? Está chévere lo que haces, hay que pues revisar algunas cosas. Lo que hacemos nosotros es esto, si quieres te muestro más de lo que hacemos. Y yo dije, bueno, listo. Y así fue como conocí a este personaje, Adi. Y resulta que allí me di cuenta con mucha alegría que estaba frente a la oportunidad de ingresar a una agrupación la cual combina perfectamente el aspecto sinfónico con el power metal. Es decir, más perfecto no podía ser. Empecé a hablar con estos personajes, tuve la oportunidad de acudir a una reunión a la cual me invitaron y wow, o sea, la verdad fue un inicio no trágico en donde tuve el chance de hablar con cada uno, interactuar con cada uno. Resulta que este personaje que estaba en la grabación de Mind Machine era nada más y nada menos que Ashur. Poco a poco pues fui como interactuando inicialmente con los personajes, con Daphna, con Amalek,
D, con Azure, con otras personas que también orbitan buenamente a Dark Shadow. Y cuando me enteré que detrás de toda esta musicalidad hay un manga y hay toda una historia, un universo paralelo posapocalíptico, eso terminó de estallarme la cabeza. Comencé a involucrarme con el tema de las composiciones ya para el Chapter 2 y como en todas las bandas en las que he estado me dieron un voto de confianza, esta vez bastante importante, porque digamos que los zapatos que había dejado Nauk la trazabilidad con la que se empezó a abordar las baterías en Dark Shadow, dije, pues aquí hay que innovar. Si bien yo ya venía con una trazabilidad aceptable en cuanto a batería, power metal y demás, esto fue algo que me sacó de mi zona de confort, afortunadamente, y en estos momentos me encuentro terminando lo que son arreglos para las baterías de Dark Shadow. Me emociona mucho porque intenté obviamente conservar las técnicas y cosas que yo ya tenía, pero muchas de ellas me tocó mejorarlas, otras aprenderlas, porque esto ya es un tema que requiere un nivel completamente diferente. Bueno amigos, esta es mi iniciación en Dark Shadow, aportando toneladas y toneladas de talento y oscuridad. Se vienen cosas súper interesantes. Yo también estaré aportando contenido. Seguimos haciendo música, subiendo videos, fotos, contándoles más de nosotros, proyectos y logros. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síganos aquí en el canal de YouTube. Activen la campanita, todas las notificaciones. Vamos con todos los poderes. Yo soy Nazgul Power Drums y esto fue el primer episodio de Susurros del Abismo. Chao.